Buenas tardes con todos, ¿cómo están? Vamos a empezar la clase del día de hoy. Recuerden que el martes, creo, si no estoy mal, revisamos sobre, espérenme, déjenme conectarme al internet de aquí. Por, listo. A ver, ya. Voy a compartirles de nuevo. eh, ya, ahí sí. Ya. Recuerden que estábamos hablando sobre un nuevo compuesto llamado ácido hidrácido. Como mencionaba, recuerden que estamos viendo ya ahora la formación de ácidos inorgánicos, en los cuales ya revisamos los ácidos oxácidos y esta semana ahora vamos a ver los ácidos hidrácidos. Recuerden que en los ácidos oxácidos nosotros mencionábamos que se formaba a través de un no metal más el agua. Decíamos que siempre se forman sumando el agua. Primero colocábamos el hidrógeno, después el no metal y después del oxígeno. Recuerden que la nomenclatura para los ácidos oxácidos son las tres nomenclaturas: la tradicional, la sistemática, la stock. Recuerden que en la tradicional se nombra tal cual el óxido no metálico, pero con la palabra ácido. Recuerden que siempre hay cómo simplificar cuando yo tengo mis tres elementos. En cambio, no simplifico cuando yo solo tengo dos de los tres elementos, en este caso como subíndices, ¿no? Pues aquí recuerden, miren, aquí por ejemplo tengo el 2 y el 3, pues no hay cómo simplificar. En cambio, aquí tengo el 2, por ejemplo, aquí tengo el 2 y el 6, pues sí puedo simplificar. En cuanto a mi nomenclatura sistemática, recuerden que yo al oxígeno le nombraba como oxo y siempre a mi no metal le agregaba la terminación ato. Por ejemplo, estábamos hablando del fosfato, del fósforo, perdón, y le agregábamos la terminación ato. En cambio, aquí estábamos agregando del azufre y por eso le poníamos sulfato. Recuerden que aquí el oxo del oxígeno también se agrega. En la sistemática, al oxígeno se le coloca el oxo, el nombre del no metal agregado el ato, que en este caso es sulfato, y el hidrógeno, que se coloca siempre de hidrógeno. Espérenme un ratito. Ya, perdón. Listo, vamos a la nomenclatura stock en cambio y mencionamos a la nomenclatura stock y colocamos ácido trioxosulfuroso. Porque recuerden que yo decía que en los ácidos oxácidos debemos colocar las, la mezcla de la tradicional y la sistemática. Colocábamos ácido, colocábamos trioxo de la sistemática y colocábamos sulfuroso de la tradicional. Ácido, trioxo, sulfuroso y siempre con el valor del, 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 del número de oxidación. En este caso el azufre era con el 4, ¿no? Y esto en cuanto a los ácidos oxácidos. En cambio, mis ácidos hidrácidos, que son a través de el no metal más el hidrógeno, que son otros ácidos, en este caso se llaman ácidos hidrácidos. A mis ácidos hidrácidos yo los formo a través de un no metal más un hidrógeno. Y formábamos en la anterior clase el cloro y el teluro.
Mis ácidos hidrácidos, recuerden que son compuestos binarios. Binarios, ¿por qué? Porque solo tienen dos elementos. En cambio, en mis ácidos oxácidos, ¿cuántos elementos tengo yo? ¿Quién me dice? ¿Cuántos elementos tengo yo en mis ácidos oxácidos? Tengo tres elementos. Tengo el hidrógeno, el fósforo y el oxígeno. En este caso se llama ternario. En cambio aquí, en mis ácidos hidrácidos, yo solo tengo dos, el hidrógeno y el cloro. Por eso es que menciono que son compuestos binarios que resultan de la combinación de un no metal, pero aquí hay una excepción en cuanto a mis ácidos hidrácidos. Yo solo puedo formar mis ácidos hidrácidos a través del grupo 6 y del grupo 7. En cuanto a mi grupo 6, yo voy a trabajar con el -2 y a mi grupo 7 con el -1. Vayan a sus tablitas, en este caso de los compuestos, de las tablitas que siempre menciono, en este caso que debemos tener a la mano, que son las de valencias de los elementos químicos. Vamos a la tablita de las valencias y lo que menciono yo que podemos trabajar solo son con los mencionados o los denominados, ahí vayan a sus tablitas, van a ver los nombres, los denominados halógenos y anfígenos. Solo con esos dos vamos a trabajar, solo con los halógenos y los anfígenos. Los halógenos en este caso sería el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el astato, el ciano, y los anfígenos sería el azufre, el selenio y el teluro. Recuerden que hemos visto, voy a colocarles aquí, em, voy a colocarles aquí, a ver, ya, no, no, aquí no, mejor aquí donde tenemos nuestros, listo. Aquí voy a colocarles que solo se trabaja con la familia llamada halógenos y la otra familia llamada, fíjense, ahí espérenme que, listo. Solo se trabaja con la familia llamada halógenos y anfígenos. Los halógenos, como menciono, vamos a trabajar solo en cuanto a -1, va a ser los halógenos, ¿no? Mis halógenos, listo. No sé si tal vez ustedes ya tengan las tablitas. Mis halógenos, vamos a trabajar con -1. La valencia no, la valencia siempre va a ser -1. Y de los anfígenos, en cambio, siempre va a ser -2. Los halógenos, como menciono, los halógenos recuerden que son el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el astato, el ciano. Mis anfígenos, en cambio, es el azufre, el selenio y el teluro. El oxígeno, en este caso, no le tomamos en cuenta. Dicho esto, el cloro, que es un halógeno, siempre va a trabajar con -1, a pesar de que tiene 1, 3, 5 y 7. Pero en mis ácidos oxácidos solo vamos a trabajar, como digo, con el número de oxidación -1. El teluro que tiene 2, 4 y 6, solo vamos a trabajar con el número de oxidación -2 para todos, para el selenio, el teluro y el azufre. Y como menciono, al flúor, cloro, bromo, yodo, vamos a trabajar con -1 todos, aunque tengan, como menciono, 1, 3, 5 y 7. Pero en el caso de los ácidos oxácidos,
Solo se trabajan con estos dos números de oxidación, con -1 y con -2, para todos los elementos de la familia de los halógenos y de la familia de los anfígenos. Listo. Tal vez alguna duda, alguna pregunta de cuáles son los halógenos, cuáles son los anfígenos, dónde está la tabla. ¿Tienen dudas? Con todo, voy a compartirles lo que menciono, ¿no? Listo. Tengo yo nuestra tablita de valencia de los elementos químicos. Miren, ¿sí se puede observar en este caso? ¿Está todo? ¿Sí se ve? Ya, miren. Aquí tengo yo a mis halógenos y a mis anfígenos. ¿Sí ven? Miren, tengo mis halógenos y tengo mis anfígenos. Mis halógenos van a trabajar siempre con -1. Flúor, cloro, bromo, yodo, astato, ciano. Siempre van a trabajar con -1. Y mis anfígenos, azufre, selenio y teluro, van a trabajar con -2 siempre. Siempre, siempre, siempre. -1 y -2. En este caso me dice que son +2, 4, 6 y +1, 2. Ya, son negativos en este caso eh, mis valencias, ¿no? Listo. Dicho esto, las valencias en este caso, vamos a, como menciono, a trabajar con la valencia -1 y la valencia -2 en cuanto a los halógenos y a los anfígenos. Dicho esto, vamos a hacer otros ejemplos. Recuerden que mis ácidos hidrácidos solo tienen dos nomenclaturas. Tienen dos nomenclaturas. Tienen la nomenclatura sistemática y la nomenclatura tradicional. Solo tienen estas dos nomenclaturas. Recuerden que también se les agrega el prefijo hídrico y se les agrega la terminación uro en la sistemática. En la nomenclatura tradicional se le agrega el prefijo hídrico y en la sistemática, en cambio, se le agrega la terminación uro. Vamos ahora a realizar ejercicios. ¿Con cuál desean hacer? ¿Con cuál de mis elementos de la tabla, perdón, de la tablita que tenemos, ¿no? ¿Cuál quieren hacer? Déjenme, ya, listo. Recuerden, como menciono, mis ácidos hidrácidos se forman a través de un no metal más un hidrógeno, en el que el no metal va a ser solo de la familia de los halógenos y solo de la familia de los anfígenos. En los halógenos mi valencia va a ser 1 y en los anfígenos va a ser 2. Nada más, no tienen más valencias que esas. En el caso de la formación de los ácidos hidrácidos. Ahora, hicimos ejemplos con el cloro y con el teluro. Ahora, ¿con qué ejemplo, con qué elemento ustedes quieren hacer de la tablita, ¿no? Que les presenté? ¿Con qué elemento quieren hacer? Cuéntenme, chicos. Solo de los halógenos y de los anfígenos, ¿no? Solo de esos dos. Chicos, ¿están ahí? Si están ahí, dejaron solo encendido y se fueron. ¿Con qué elemento quieren hacer? Gilda, ¿con qué elemento quieres hacer? Con el oxígeno,
Ya con el oxígeno. Recuerden que les mencionaba que con el oxígeno vamos a obviar este elemento. Vamos a obviar el oxígeno, que en este caso es para la formación de los óxidos, ¿no? Hagamos con que le sigue en este caso el oxígeno, que es el azufre. Hagamos con el azufre. ¿El azufre es un elemento halógeno o es anfígeno? Anfígeno. El azufre es un elemento anfígeno, muy bien, de la familia de los anfígenos. Recuerden que, como digo, siempre vamos solo va a tener un número de valencia, en el cual en los anfígenos nosotros decíamos que vamos a tener el 2. El 2 va a ser la valencia. Recuerden que le mezclamos con el hidrógeno. ¿Y qué obtenemos? Recuerden que yo mencionaba que en los ácidos y trácidos primero se pone el hidrógeno y después el azufre. Listo. Así es como nosotros formamos a los ácidos hidrácidos. Primero se pone el hidrógeno y luego el azufre. Listo, hemos formado nuestro ácido hidrácido. Vamos ahora a colocar el nombre. ¿Quién me ayuda más o menos con el nombre? No importa que se equivoquen. Aquí estamos para aprender todos, ¿no? Listo. ¿Quién me ayuda en cuanto a la nomenclatura tradicional? ¿Cómo se le denomina? Recuerden que estamos hablando, perdón, estamos formando a través del azufre. Cuéntenme, ¿quién me ayuda nombrando? Ácido en este caso. Si estamos haciendo del azufre, recuerden que al azufre nosotros le llamamos como sulfato, sulfuro. En este caso el azufre sería sulfídrico. Ácido sulfídrico. En la sistemática nosotros tenemos que en cambio poner con la terminación uro. Entonces deberíamos colocar el sulfuro y de hidrógeno porque tenemos al hidrógeno. Recuerden que la sistemática siempre se nombra de derecha a izquierda. Entonces tenemos al azufre que tenemos que colocar la terminación uro. Y de ahí tenemos al hidrógeno, que obviamente termina siendo de hidrógeno la palabra que nosotros debemos colocar en la nomenclatura sistemática. Como menciono siempre en la sistemática, va a existir la terminación uro y en la tradicional siempre va a existir la terminación hídrico, sulfídrico, ¿no? Eh, ya, hídrico va a ser nuestra terminación. Listo. Repito entonces. Formamos a través del azufre. El azufre tiene el símbolo, en este caso S, y le sumamos a nuestro hidrógeno. Recuerden que nuestro hidrógeno tiene -1. Para nosotros formar los ácidos hidrácidos debemos primero colocar el hidrógeno. Primero colocamos el hidrógeno, luego el azufre. En este caso, la valencia del azufre baja y la valencia del hidrógeno baja también. Recuerden que el uno solo está sobreentendido que está, en este caso, en nuestra formación del compuesto. Listo. La nomenclatura tradicional, que siempre ponemos la palabra ácido y también debemos colocar la terminación hídrico, anteponiendo el nombre de mi no metal, que en este caso es el sulfato, pues debemos colocar sulf hídrico, ¿no? Porque si ponemos sulfato hídrico no es como que quede tan bien, ¿no?
Entonces, sulfhídrico. En la nomenclatura sistemática debemos agregar la terminación uro, por eso sulfuro de hidrógeno. Vamos ahora a realizar con con el bromo. Vamos a hacer con el bromo. El bromo en este caso es un halógeno o un anfígeno. El bromo. ¿Y qué valencia tiene el bromo? Recuerden que es más del hidrógeno. Listo. ¿Quién me ayuda? ¿El bromo es halógeno o anfígeno? El bromo es un halógeno, un anfígeno. Un halógeno. Muy bien, Gilda. El bromo es un halógeno. Recuerden que a los halógenos nosotros decimos que vamos a colocarles la valencia de uno y a los anfígenos la valencia de 2. Recuerden que primero coloco el hidrógeno y después coloco el no metal, que en este caso es el bromo. Vamos ahora a nombrar. ¿Cómo creen ustedes que sería nuestra nomenclatura tradicional? Ácido, como estamos hablando del bromo, no queda bromo hídrico, solo sería bromhídrico, bromhídrico. Ácido bromhídrico y aquí le agregamos el uro al bromo. Entonces sería bromuro de hidrógeno. Listo. Vamos a hacer otro en el que ustedes van a hacer solitos y me dicen cómo vamos a hacer en el nombre. Hagamos con el selenio. Con el selenio. El selenio más el hidrógeno. Listo. ¿Quién me dice cómo queda el resultado? Hagan en sus cuadernitos y me dicen cómo quedaría el resultado. ¿Listo? ¿Quién me dice cómo les queda el resultado? En cuanto a la unión de nuestros elementos.
Chicos, ¿están por ahí? Chicos, a ver, entonces veamos quién está por aquí. Tengo a Nirvani. ¿Cuál es el resultado que me da nuestra unión de los elementos selenio e hidrógeno? Nirvani está por ahí. Sí, profe. Listo. ¿Cuál es el resultado? Ácido sulfúrico. Ya. Pero ¿cuál es el resultado de aquí del elemento? O sea, del compuesto, ya escribiendo el resultado del selenio y del hidrógeno. Y de ahí vamos con las nomenclaturas después. Aquí primero va el hidrógeno o el selenio. El hidrógeno. Ya. Primero el hidrógeno. Muy bien. Hidrógeno y ¿qué más? El selenio, ¿no? ¿Van a simples así o coloco algún subíndice? Nirvani. El subíndice, en vez de la E no va la I. Perdón, no se te escucha muy bien. Va el subíndice. Listo. ¿Cuál es el número del subíndice? Muy bien. ¿Cuál es el número? Nirvani, ¿cuál es el número que debo colocar como subíndice? Marilyn, tal vez tú sabes el número que debemos colocar de subíndice. Dos. Muy bien, el 2. Listo. Colocamos en este caso el 2. Vamos ahora a colocar la nomenclatura tradicional. Recuerden, como menciono, siempre se antepone la palabra ácido y debemos tener la terminación hídrico. Como estamos hablando del selenio, entonces sería ácido selenídrico. En la sistemática, ¿cómo sería el nombre? ¿Quién me dice? Seleniuro de hidrógeno. Muy bien, selenuro de hidrógeno. Selenuro de hidrógeno. Muy bien. Selenuro de hidrógeno y ácido selenídrico. Listo. Realizamos con nuestra familia de los anfígenos. Muy bien. Finalmente vamos a realizar con el astato. Hagan con el astato y me dice. El astato en este caso es AS. Listo. Realicen en sus cuadernos y ya pregunto.
Listo, ahora sí, ¿quién me dice cómo queda nuestro ejemplo? ¿Cuál es la formación del compuesto? ¿Cuál es el resultado? Chicos, Angelita, ¿cómo te quedó a ti el ejercicio? Angelita, ¿estás por ahí? Angelita. Listen, disculpe, se entrecorta el audio. Angelita, ¿cómo nos queda el resultado? ¿Cuál es la valencia de el astato? Ay, el astato es AT, ¿no? El astato es AT. Ya, ¿cómo queda Angelita? El nombre tradicional y sistemático. Angelita, ¿estás por ahí?